¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere que hagas hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas frente a determinada situación o problema? En el estudio de hoy vamos a hablar acerca de anhelar, conocer la voluntad de Dios. Y el versículo tema de hoy es Colosenses 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es una de las cosas que más nos gusta de Dios, que Él se deja conocer. Junto con esta capacidad de conocer a Dios viene la capacidad de conocer su voluntad. La perfecta voluntad de Dios para nuestra vida también está ahí para que la conozcamos. Ante todo, podemos encontrarla en su palabra. Ahí podemos encontrar las cosas que son siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, es siempre la voluntad de Dios que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Es siempre la voluntad de Dios que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es siempre la voluntad de Dios que le obedezcamos. Es siempre la voluntad de Dios que oremos y tengamos fe. Al hacer estas cosas, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es específica para nuestra vida. También podemos conocer la voluntad de Dios específica para nuestra vida. Cuando tenemos que tomar una decisión que sabemos afectará mucho a nuestra vida y necesitamos la guía de Dios, podemos encontrarla. Dios siempre está dispuesto a mostrarnos qué desea para nosotros. Su palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Jeremías 29:11. Cuando necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos ayudará mostrándonos su perfecta voluntad. Dios es nuestro Padre. Él es el principal interesado en que nosotros sepamos cuál es su voluntad, cuál es la razón para la que Él nos rescató, qué es lo que quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. A veces el problema es que nosotros tenemos que poner atención a su voz y buscar su dirección. Y es de lo que estamos hablando el día de hoy. Nuestra mayor felicidad y paz siempre estarán en la voluntad de Dios. Podemos disfrutar de ir a acampar un fin de semana, de una tarde con nuestros amigos, o quizá nos guste ir de vacaciones, pero el mayor entusiasmo que logremos estará en conocer a Jesús y en vivir según la voluntad de Dios. Todo lo demás es pasajero. Lo más importante es decidir qué será su voluntad, lo que queremos, no la nuestra. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Jesús quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto más hemos de quererlo nosotros a lo largo de nuestra vida? Continúa el estudio diciendo, otra parte de vivir en la voluntad de Dios es decirle al Señor que queremos su perfecta voluntad. Queremos que se cumpla su perfecta voluntad en nuestra vida. Hasta Jesús lo hizo antes de ir a la cruz. Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Oró por lo que quería, pero enfatizó que no lo quería por encima de la voluntad de Dios. Debemos orar por lo que necesitamos o deseamos, pero siempre incluyendo que se haga tu voluntad en esto. De la manera en la que yo he meditado en esta verdad es que en mi propia vida yo veo dos voluntades. Yo veo mi voluntad, lo que yo quiero llevar a cabo, lo que a mí me gustaría, lo que yo planeo, y la voluntad de Dios, lo que Dios ya determinó que yo debo de hacer cada día de mi vida, en cada circunstancia. Y yo veo que aunque mi voluntad no siempre se lleva a cabo, la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo porque Él es Dios. Entonces yo le pido al Señor que más y más me cambie para que mi voluntad siempre sea
su voluntad. Y que no haya esa lucha constante entre que yo quiero algo, pero eso no es lo que Dios quiere. Yo siempre quiero pedirle a Dios lo que Él ya ha determinado darme. Yo quiero siempre caminar en su voluntad. Es también de lo que estamos hablando en este estudio. Continúo el estudio con algunas preguntas. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando oramos y oramos por una decisión en particular y no oímos nada? No recibimos respuesta. El tiempo se acaba y necesitamos saber qué hacer, y aún así Dios parece guardar silencio. ¿Qué hacemos entonces? Ante todo, hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y siempre es voluntad de Dios que oremos y alabemos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Cuántas más claras pueden ser las instrucciones? Orar y adorar a Dios es vital cuando necesitamos conocer su voluntad para nuestras vidas. Siempre sucede algo cuando oramos y alabamos a Dios. La adoración ablanda y abre nuestro corazón para que el Espíritu Santo vuelva a llenarnos otra vez. Nos volveremos más receptivos a su voluntad para nuestra vida y obtendremos la guía del Espíritu Santo. Es muy importante que, aunque estemos predispuestos a hacer una cosa, y si esta no es la voluntad de Dios, nuestro corazón se abra a lo que Él quiere para nosotros y cambiemos de idea, tomando la decisión correcta. Entonces el estudio está diciendo que en cualquier decisión y en cualquier momento, si sentimos que no hay una instrucción clara y específica de Dios, podemos siempre basarnos en la dirección general, lo que ya sabemos que en su palabra Él quiere que hagamos. Y más allá de eso, a través de la palabra, el estudio dice que podemos orar y podemos adorar en medio de cualquier decisión, y que eso también nos va a hacer más receptivos a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos y recibir de Él su dirección. Dios nos dará sabiduría. No podemos lograr la sabiduría por nuestros propios medios. Probé diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Eclesiastés 7:23. Hay personas que tienen grandes logros académicos y no son sabios, o personas extremadamente inteligentes sin sabiduría alguna. Esto es porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Tenemos que acudir a Él para obtenerla. Cuando necesitamos la sabiduría que solo puede venir de Dios, Él dice que debemos pedírsela. La Biblia dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Esto significa que no debemos arriesgarnos a tomar una decisión equivocada, moviéndonos antes de entender el parecer de Dios y la guía de su Espíritu Santo al respecto. Nuevamente debemos asumir que Dios está interesado en mostrarnos su voluntad en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento y en cada decisión, porque así es, y de esa manera acudir a Él por dirección. Esto significa que debemos orar y ser específicos en nuestra oración. Aún así, luego de dar a conocer nuestra petición, alabémosle y adorémosle como el Señor de toda sabiduría. Demos gracias a Dios porque Él nos revelará su voluntad. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1 versículo 5. Dios nos creó con la capacidad de hacer lo bueno, pero egoístamente hemos buscado hacer las cosas a nuestra manera y no a la suya. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7 versículo 29. La manera de estar seguros de que estamos haciendo lo bueno es pedirle a Dios que nos muestre qué hacer y que nos dé sabiduría para hacerlo. Eclesiastés 7:19 dice, la sabiduría fortalece al sabio. Dios quiere que perseveremos en su voluntad porque nos ama, porque sabe que ahí es donde encontraremos las mayores bendiciones. Y aunque estar en la voluntad de Dios es un lugar de protección y refugio para nosotros, esto no significa que estaremos libres de problemas y que será fácil y cómodo. Estar en la voluntad de Dios algunas veces puede ser muy incómodo.
Ahora, esto quiere decir que estar en la voluntad de Dios no es algo que sucede por accidente. No es algo que nada más porque vamos a la iglesia y porque le hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador, ahora automáticamente siempre estamos en su voluntad. Estar en su voluntad, en medio de su voluntad, requiere siempre de una decisión constante. Requiere de estar buscando al Señor, de estarle preguntando el siguiente paso que hay que dar. Aún nuestro Señor Jesús pasaba tiempo a solas con nuestro Padre Celestial para poder de esa manera vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuánto más nosotros? Dice el estudio, Dios quiere que perseveremos en su voluntad porque nos ama, porque sabe que ahí es donde encontraremos las mayores bendiciones. Entonces, sumado a estar convencidos de que lo mejor que podemos hacer es estar en su voluntad, en el centro de su voluntad, tenemos que añadir a eso el esfuerzo y la dedicación para llevarlo a cabo. Y termina el estudio diciendo, cuando tengamos que tomar una decisión importante, siempre debemos orar a Dios, pedirle sabiduría, revelación y la guía clara del Espíritu Santo. Quizá no recibamos la respuesta de inmediato. Muchas veces esto es un proceso lento, como un amanecer en lugar de una luz que se enciende con un interruptor. Otras veces es todavía más lento, como cuando sacamos brillo al bronce viejo. Requiere mucho esfuerzo y persistencia para obtener los resultados deseados, pero vale la pena el tiempo que nos lleve. Dependamos de su sabiduría. No nos demos por vencidos en buscar la dirección del Señor. Antes, descansemos después de haber orado por dirección, después de haber orado por una respuesta, descansemos en fe que la vamos a recibir y esperemos pacientemente, porque la alternativa de ir y hacer lo que nosotros creemos que está bien sin haber buscado la dirección del Señor tiene un costo mucho mayor. Vamos a orar por dirección y por sabiduría para terminar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque es tu anhelo que tus hijos vengamos a ti y busquemos tu dirección. Señor, porque solamente así recibiremos de ti la sabiduría y el poder para vivir de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Señor, en este momento para que tú pongas tu Espíritu Santo en nosotros y nos guíes en todo momento y en toda circunstancia. Y para que nos recuerdes venir a ti, Señor, cada día para recibir de ti el poder, Señor, y la sabiduría y la dirección que necesitamos para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.